Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio? Y si se Buenas logra noches, visualizar profesora. la pantalla correctamente, por favor. Sí, profesora, sí se escucha bien. Muy bien, Sí vamos se a escucha, iniciar. profesora. Muy bien. Buenas noches, Vamos a profesora. iniciar. Se escucha Buenas clarísimo. noches a todos. Sí, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando ciertas normas que nosotros debemos de practicar durante cada sesión que hemos venido desarrollando, ¿sí? Es muy importante recordarlas y ponerlas en cuenta para una correcta participación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Recordemos que es muy importante la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Teniendo en cuenta que para que puedan participar de forma ordenada deben de hacerlo levantando la manito aquí en el meeting en esa opción y así yo darles la autorización para que puedan participar, ¿no? Asimismo, recordarles que los estudiantes que están desde otra cuenta y no son sus datos, darlo a conocer a través del chat para yo poder registrarlos, porque recuerden que de acuerdo a la participación que ustedes van teniendo, yo voy registrando sus apellidos y nombres completos, ¿sí? Y los estudiantes que tienen los datos incompletos en el Meet también me dan a conocer ello, ¿sí? Aquí en el chat. ¿Ya, chicos? Sí, por ejemplo, acá yo tengo, dice Josefina Carlos, entonces yo quiero saber sus apellidos completos, ¿ya? Por ejemplo, Manuel Castro, ya necesito yo sus datos completos para poder registrarlos. ¿Sí, chicos? Muy bien, dicho ello, vamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto, a qué nos hemos referido? A ver. A ver, ¿quién me puede manifestar qué tema hemos hablado? Mara, ¿levantaste la mano? Características de signos de signo lingüístico. Características de los signos lingüísticos. Ya, ¿qué hemos dicho? ¿Qué es el signo lingüístico? A ver, Dimas. También hemos visto, Miss, la clase anterior sobre las relaciones semánticas también se ha visto. Muy bien. Gladys. A ver. A ver. ¿Qué hemos dicho sobre el signo lingüístico? ¿Qué es el signo lingüístico? ¿A qué nos referimos? Profesora, buenas noches. En esta clase yo no pude estar por lo que estuve delicada de salud y a ver si me podría explicar o volver a repetir esta clase, por favor.
Ujú, exacto, justo porque hay así dificultades de varios estudiantes, vamos a recordar junto a los que estuvieron en la clase, ¿sí? Aspectos que se trabajó en la sesión, ¿ya? Entonces es muy importante la participación de los estudiantes que estuvieron presentes en la clase, ¿ya? Es muy importante ello. Sí, a ver, acá hay varios que sí estuvieron en clase. Me gustaría, por favor, que den a conocer su punto de vista. Quizás tengan más dudas. A ver, Dimas, Xiomara, Josefina. A ver, nadie recuerda. Buenas noches, Xiomara, levantaste la mano. la lengua y El el significado es la unidad básica de la lengua impuesta por el significante o el significativo. Ujú. Tu apellido es Benítez Calles, ¿verdad? Sí, Muy bien. Minela. Hola, buenas noches. Minela es tu nombre, ¿verdad? Sí, profesora, buenas noches. Sí, Buenas. Minel, profesora. Consecuencia de nuestros estilos comunicativos, profesora. Ya tiene una relación, pero específicamente del signo lingüístico nos vamos a basar en la correcta definición de una palabra, ¿cierto? A ver, el signo lingüístico tiene dos relaciones, ¿cierto? Entre el significante y el significado, ¿ya? Ahora, ¿qué es el significante? Estilo de comunicativos, profesora. No, no es el Pasiva. estilo comunicativo. Ajá, pasiva. Tampoco, no tiene nada que ver con ello. Xiomara, ¿levantaste la mano? es la imagen acústica o visual del signo mismo. Muy bien. Es la imagen acústica, ¿sí? Del término mencionado, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra laptop, ¿no? Es
el significante. ¿Y quién cumple la función o que cumple la función de significado? Es la idea o concepto que se asocia con ese signo. Es la idea o O concepto, concepto. Miss. Exacto. Es la idea o concepto que nosotros tenemos sobre el significante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene el signo lingüístico? ¿Qué característica tiene? ¿Ven? Lineal, arbitrario, ¿Ya? ¿Por qué decimos mutable. que... Ujú. ¿Por qué diremos que el signo lingüístico es lineal? Los signos van unos tras otros, Miss, ¿Por qué? porque van en cadena, Miss, Van en uno tras cadena de otro. hablada. Muy bien. ¿Y por qué es mutable e inmutable? ¿Mm? No cambian por iniciativa. Ya, si no, si no, ¿por qué? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profesora? Porque Evolucionan es a través del mutable e tiempo, Miss. inmutable. ¿Se puede Disculpe, profesor, no repetir? escuché. Ya he repetido 2 veces. Recién me he conectado, profesora. Mil disculpas. No te preocupes. A ver, nosotros Miss, decimos, o por qué, la pregunta es, ¿por qué decimos que es mutable e inmutable? porque los signos no cambian por iniciativa, Miss. Sino porque cambian. Evolucionan a través del tiempo. Ujú. Muy bien. Los signos no cambian porque yo lo deseo, ¿cierto? ¿No? Sino porque, ¿por qué cambian? Porque están en base a investigar. Respiración. Investigación. Investigación. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Y por qué diremos que es arbitrario? Por la La relación relación entre entre significado y significado y significante. significante. Convencional, Miss. ¿Ya? ¿Y por qué diremos que es convencional?
Es un lenguaje arbitrario, Miss. Chicos, Porque se usa sin seguir las reglas, Miss. sin seguir las reglas, no. Cuando hablamos del signo lingüístico, sí o sí debemos de seguir las reglas. Por lo que es arbitrario. Claro, porque es convencional, ¿cierto? ¿Por qué decimos que es convencional? Porque hay una relación entre el significante y significado, pero decimos que es convencional porque yo o el hablante lo adecua a su contexto, ¿ya? Lo adecua a su contexto, ¿sí? Muy bien. Sí, es muy importante recordar ello y de esa forma yo determino el significado de una palabra, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, entonces es muy Sí, importante profesora. que ustedes recuerden dichas características, ¿ya? Porque de esa forma determinan, ¿sí? La relación. Miss, ¿nos escucha? ¿O es mi internet? Ya no, estuve con el micro apagado. A ver, chicos, les decía. Ahora, el día de hoy, sí, hemos visto ya la clase pasada la formación del significado de una palabra, ¿no? Cómo determinar el significado principal de una palabra con la relación entre significante y significado. El día de hoy vamos a ver cómo es que yo formo una palabra, ¿ya? ¿Qué estructura tiene? ¿Sí? A ver, ¿qué es el tema de morfología? A ver, quiero que observen estas palabras que les estoy mostrando acá, ¿sí? Unos 2 minutos y a ver qué palabras creen obtener. Miss, las últimas están borrosas, no sé. Se puede ver normal, profesora. Yo sí le puedo ver mis layout son y sí veo lo que es. Muy bien, a ver, yo tengo la palabra boca más la palabra calle. ¿Qué palabra podré formar? Boca calle. Boca calle. Muy bien. Tengo mata y tengo mosca. Matamosca. Matamosca. Mata mosca. Muy bien. Tengo la palabra macería. Zapatería. Zapatería. Pan masaderi. Panadero. Una Panadero. panadero.
Muy bien. Si ustedes se percatan, ¿sí? Hay dos grupos de palabras. A ver, apagamos los micros. Muy bien. Mantenemos los micros apagados, ¿sí? Cuando no se les pide participación, ¿sí? Cuando se les solicita, sí lo mantenemos encendido, ¿sí? Sí, chicos, yo sé que están hablando todos a la vez porque yo lo estoy solicitando, ¿sí? Porque es una participación grupal, ¿no? Que igual acá lo están comprendiendo. Ya cuando sí voy a pedir una participación individual, sí, me gustaría que por favor levanten su mano, ¿ya? No. Y asimismo recordarles que los estudiantes que están participando y no tienen sus datos completos, ¿sí? No tienen sus datos completos aquí en el chat, por favor colóquenlo en el chat, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá Ever Champion, no sé si son tus datos completos o te falta un apellido. En Josefina Carlos, de igual forma, ¿ya? Quiero que lo coloquen tal cual están registrados en la institución para poder yo registrarlos. Recuerden que cuentan con una nota adicional los alumnos que están en constante participación. Yo reviso el chat y también veo los que activan su audio. Chicos, entonces es muy importante ello. Muy bien, entonces, como les decía, nosotros estamos viendo que hay dos tipos de formación, ¿no? Hay dos formas de poder formar una palabra. Si se han percatado, por ejemplo, las dos primeras palabras que hemos formado, lo hemos podido formar con términos que de forma individual yo los puedo usar dentro de una oración, ¿cierto? Por ejemplo, el término boca, ¿lo puedo usar de forma individual en una oración o no? Sí. Sí, como también el término mata, ¿no? Yo el término mata, por ejemplo, también lo Sí, puedo usar profesora. de forma individual en una oración. O mosca, por ejemplo, pero debajo, por ejemplo, hería. ¿Yo lo puedo usar de forma individual en una oración? No, profe. No, profesora. No, Tampoco profesora. adhiero, ¿cierto? Entonces vamos a ver si los tipos de formación que tiene una palabra, ¿ya? Que se van a diferenciar, ¿sí? Dependiendo. A ver, vamos a ver. Dice, primero para ello, yo voy a conocer, ¿sí? La familia de palabras, ¿no? ¿Qué se le denomina? Familia de palabras o familia léxica, el cual va a estar formada por todas las palabras que van a compartir el mismo lexema o raíz y que van a tener una cierta relación de significado. Por ejemplo, yo tengo acá perrito, perrazo y perrera. ¿Es una familia léxica o no? Sí, profe. Sí, Sí, Miss. ¿por qué? sí, Miss. Sí, profesora, porque sí, porque es un perro. Porque Porque los todos tres se tenemos un perro. relacionan o hacen referencia al perro. Por ejemplo, perrito, perro pequeño. Perrazo, perro grande. Perrera, lugar donde tienen a los perros. Entonces, ¿se relaciona? Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a poder formar palabras teniendo ciertos elementos. Como primer elemento es la raíz o lexema, ¿no? Que es el elemento principal, ¿sí? O la base de significación de las palabras, ¿ya? Cuando yo voy a formar nuevas palabras, si se dan cuenta, por ejemplo, tienen, ¿sí? Una relación, ¿cierto? Tienen ciertos términos, por ejemplo, que se repita per. En todo se repite per y todos se relacionan con la base principal de significado de perro. Entonces, ¿cuál sería mi raíz? Per. Pero Miss, ¿por qué no sería per?
Muy fácil. Pueden ustedes determinar y decir, pero mis perrito, perrazo y perrera provienen de la palabra perro. Sí, pero la raíz de estos tres términos es perro. Porque si fuese perro, yo le agrego ito, ¿qué diría? Perrito. Perro. No, diría perroíto. Ay, Por eso la raíz de perro es per. ¿Me dejo entender? sí, Sí, Miss. profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces la raíz Miss. o lexema es la base de significación de las palabras en base a su significado léxico. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, profesora. Ahora, en base a ello, conocemos dos formas, ¿sí? O dos tipos de determinar a la palabra, que se le denomina palabra primitiva y palabra derivada. Cuando yo digo que es una palabra primitiva, voy a hacer referencia y voy a decir que es palabra primitiva aquellas que no provienen de ninguna otra, ¿no? También se le conoce como raíz y da origen a las palabras derivadas. ¿Ya? Entonces, las palabras primitivas son palabras, sí, conocidas también como raíz, que no tienen origen en ninguna otra palabra. Por ejemplo, la palabra pan. La palabra pan, ¿es una palabra primitiva o no? Sí, Miss. No, profe. No, 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 cierto, no proviene de ninguna otra. O flor, por ejemplo, flor, ¿es una palabra primitiva o no? Sí, profe. Sí, Miss, también es una sí, palabra profesora. primitiva. Muy bien. Y si yo formo la palabra, por ejemplo, panadero, Derivada. Palabra derivada. yo diría, panadero, ¿es palabra primitiva? Sí, Miss. Sí, profe. ¿Sí? No, No, Miss. Miss. Pan sería pan. Sería palabra derivada. No, profesora. La La palabra derivada, panadero, por profesora. ejemplo, existe en base a la palabra pan. Entonces, no es una palabra primitiva, porque yo le he tenido que agregar a la palabra pan el término adero. ¿Sí? A este tipo de palabras se les denomina palabras derivadas. ¿Por qué se les dice palabras derivadas? Porque son palabras que derivan de otras palabras, ¿no? Pero tienen la misma raíz y su significado va a estar relacionado con las palabras primitivas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ahora, para yo formar una palabra derivada, vamos a tener diversas clases de morfemas. ¿Qué es un morfema? Un morfema va a ser la parte más pequeña que una palabra tiene, el cual es capaz por sí sola de expresar un significado, ¿no? O sea, por sí sola tiene un significado principal, el cual puede ir delante o detrás de la raíz de una palabra, ¿no? Puede ir antes o después, sirviendo así como sufijo o prefijo, ¿no? En ambos casos, tanto al agregarles prefijos o sufijos, estas se van a modificar en cuanto a su significado. ¿Ya? Vamos a tener morfemas derivativos y morfemas flexivos. Cuando yo hablo de morfemas derivativos, los morfemas derivativos van a ser aquellos que van a tener o añaden alguna característica al significado del lexema y suelen estar más cerca de la raíz, mejor dicho, pegados a la raíz, que los morfemas flexivos, ¿no? Que se encuentran más alejados de la raíz. Estos a su vez van a poder clasificarse en prefijos cuando se les va a colocar delante del lexema, ¿no? Y sufijo cuando se les va a colocar después de la raíz, ¿sí? Ahora, tenemos los morfemas flexivos. ¿Qué son los morfemas flexivos? Los morfemas flexivos van a ser palabras, sí, o mejor dicho, que puedan determinar el género y el número de quién, de la nueva palabra que nosotros estamos
manto, ¿no? El cual vamos a referirnos a un sustantivo o un adjetivo, ¿sí? Que va a acompañar en algunas situaciones al verbo y este va a ser el encargado de designar el tiempo verbal, ¿no? A ver, vamos a ver. Los afijos se van a dividir en dos, ¿no? Como les decía, prefijos y sufijos. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos van a ser aquellas palabras, ¿sí? Aquellas palabras que se va a ubicar antes de la raíz, que se ubican antes de la raíz, modificando la estructura y el sentido gramatical de la palabra, ¿ya? De la palabra, ¿sí? Y estas ayudan a formar estas nuevas palabras, ¿no? Son elementos que se le colocan antes de la raíz. Por ejemplo, acá tenemos una gran variedad de prefijos. Por ejemplo, tengo el prefijo, ¿sí? In, que significa no o negación o privación de algo. Recuerde, los prefijos por sí solos tienen significado al unirse a una palabra, pero sí no tienen uso individual, ¿ya? A eso me refiero. ¿Sí? Entonces, el prefijo in son palabras que se les colocan antes de la raíz y que tienen significado al unirse a ellas, pero de forma individual no tienen uso, ¿ya? Porque yo no podría usar, por ejemplo, el término in en una oración, ¿no? Sí. ¿Mm? ¿Puedo? No se puede, ¿sí? Entonces, pero sí se puede unir a otras. Por ejemplo, yo tengo indeleble, infinito o infeliz. Por ejemplo, mi palabra base es feliz. Si yo le agrego el prefijo in, formo la palabra infeliz. ¿Se modificó el significado o no? Sí, ¿Se modificó o no? sí, Miss. Muy bien. ¿Y cuál sería el significado de infeliz? Prefijos, ¿Cómo? prefijos. ¿Ser hijos? No. ¿Cuál sería el significado de la palabra infeliz? ¿Qué significa infeliz? Una persona que no es feliz. Claro, tristeza, ¿cierto? Bremilda, no me colocaste tus apellidos completos, no puedo registrarte. Ahí sale Bremilda Toledo Tanta. Toledo, Tanta. Tanta. Ujú. Tienen que colocar sus apellidos y nombres completos, ¿ya, chicos? Ya, Miss. Sí, si no, tengo que preconsultar todavía. Ya. Ahora, tengo luego, por ejemplo, inter o entre, que significa en medio de o durante. Por ejemplo, la palabra entrever, interceder, interludio o interruptor, ¿no? Tengo el prefijo o y o, por ejemplo, que significa, por ejemplo, delante de, por causa de o en contra, ¿no? Por ejemplo, oblación, objetar, obvio, ocaso, obstruir, ¿no? Luego tengo el prefijo post y pos, que significa después, ¿no? Por ejemplo, posponer, posterior, póstumo, ¿no? Luego tengo el prefijo pre, que significa antes, prioridad o antelación, ¿no? Por ejemplo, preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación, premisa, ¿no? Son diversos nuevas palabras con el prefijo pre. Y luego tengo el prefijo preter, que significa más allá o fuera de, ¿no? Por ejemplo, pretérito.
Y pro, que significa en vez de, en lugar de o delante de, ¿no? Tengo proceder, pronombre, proponer, promover, profesor y proteger, ¿no? Son palabras nuevas. En todas se cambia, ¿no? El significado principal, sí se modifica, ¿ya? Sí se modifica y eso hay que tenerlo en claro. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. Miss. Sí, profesora. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, profesora. ¿Ninguna? Muy bien, entonces recuerden, ¿qué es el prefijo? Cuando decimos que estamos haciendo uso de un prefijo. A ver, Josefina, Bremilda. Cuando estamos manifestando y decimos que hacemos uso de un prefijo. Cuando se opone una palabra, cuando están buscando un significado diferente, Miss. No, se están confundiendo, no se opone. Va antepuesto la raíz, Miss. Va antes de la raíz y cambia el significado principal de la En la palabra. una palabra. De la palabra. ¿Ya? A eso nos referimos. ¿Sí? Muy bien. Exacto, muy bien, Manuel. Manuel Castro. Tus apellidos, no sé si los registré. Tus apellidos completos, por favor, chicos, por favor, vuelvo a recargar. Los que no están con sus apellidos y nombres completos, regístrenlo por el chat, porque yo si no, no puedo registrarlos. Ya, colóquenlo en el chat para yo poder registrarlos con sus apellidos y notas y nombres completos para así tengan una nota adicional. Ya, si ustedes no me colocan, no los registro y no van a tener su nota adicional. ¿Sí? Manuel, ¿cuáles son tus apellidos completos? Solamente me aparece Castro. Castro Pomares, ya, muy bien. Recuerden que estoy registrando a aquellos que participan constante, tanto por el chat y activando su audio, y yo lo registro a ellos, ¿ya? Castro Pomares. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces seguimos, ¿ya? Ahora, el otro afijo va a ser conocido como sufijos. ¿Quiénes son los sufijos? Los sufijos, ¿sí? Van a ser términos que que se le agrega a las raíces, ¿sí? Que se les agrega a las raíces para formar nuevas palabras, pero estos ya no van antes, sino van después de la raíz, ¿ya? Después de la raíz, ¿sí? No van antes, sino después. Tenemos igual variedad, ¿no? Que cambia referentemente a la forma de la palabra y el significado de la palabra. Por ejemplo, tengo el sufijo aco o aca, hable, oíble, asio, ada, aso, ador, hedor, idor, ansia, ano, ana, ario, aria,
Bilidad, ción, opción, dero, dor, no son los únicos, hay muchos más. Por ejemplo, el sufijo aco, si yo le agrego a una palabra el sufijo aco, estas van a denotar valor despectivo. Ya, por ejemplo, cuando formo la palabra libraco. Libraco tiene un valor despectivo, ¿cierto? O, por ejemplo, pajarraco, ¿no? Entonces, libraco, un libro viejo, un libro dañado. Pajarraco, un pájaro sucio, maltratado, ¿cierto? Entonces, un valor despectivo. Hable, que significa digno de o que se puede, ¿no? Por ejemplo, probable, algo que se pueda realizar. O temible, ¿no? Luego tengo intocable o increíble, ¿no? Acio es aproximación. Rosáceo, por ejemplo, aproximación al rosa. Grisáceo al gris, ¿no? Adazo, golpe dado con alguien, por ejemplo, puñetazo. Es un golpe dado con un puñete. Puñete, O Miss. trancazo, pedrada. Miss. Muy bien. Entonces, todos los términos terminados en nada o aso son golpeados con eco. ¿Ya? Y luego tenemos, por ejemplo, ador, hedor, ¿no? Agente u oficio, ¿no? Por ejemplo, el término corredor, comprador, seguidor o contador. Ansia va a formar sustantivos abstractos. Por ejemplo, importancia, ignorancia o extravagancia, ¿no? Ano, gentilicio o procedencia, ¿no? Palabras que den a conocer el gentilicio o procedencia de algo, ¿no? Por ejemplo, mexicano, americano, aldeano, ¿no? Y ario, que es profesión, persona que cede o recibe algo, ¿no? Por ejemplo, boticario, concesionario o destinatario. Habilidad, capacidad o propensión, ¿no? Probabilidad, responsabilidad o habilidad. Acción, acción o efecto, por ejemplo, confusión, creación, reflexión o invención, ¿no? Y así cada una de las nuevas palabras que se van a ir formando, añadiéndoles prefijos y sufijos. Entonces, cuando yo le añado prefijos o sufijos a las palabras, voy a formar las famosas palabras conocidas como palabras derivadas. Cuando yo le agrego a la raíz un prefijo o un sufijo, se le conoce como palabras derivadas. Derivadas. Exacto. Por ejemplo, yo le agrego a la raíz arroz, le agrego al, ¿qué voy a formar? Arrozal, ¿no? Ahora, a rector le agrego ia, rectoría. A feliz le agrego in y formo infeliz. A componer le agrego, a poner le agrego com y formo componer, ¿no? Entonces, estas palabras se forman y se les conoce como palabras derivadas, porque provienen de porque provienen de otro. Y cuando yo uno palabras que son dos raíces que tienen base de significación y que de forma individual yo las puedo usar en una oración, ¿sí? Se les va a conocer por composición. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía la palabra boca, la palabra calle. Al unirlas, formo boca-calle. Entonces, esta palabra ha sido formada por composición, ¿cierto? Porque estoy uniendo dos raíces con sentido propio. Por ejemplo, tengo corta más pluma. ¿Qué voy a formar? Portapluma. Cortapluma. Tengo alti más bajos. Voy a formar altibajos. Tengo mano más larga. Voy a formar mano larga. Tengo saca más manchas.
voy a formar Sacamancha. Tengo noche más buena y voy a formar Buenas noches. noche. Noches buenas. ¿Sí? Y así cada una de las palabras, pero que tengan significación individual, ¿no? Que sean raíces, ¿ya? Y de esa forma yo las voy a formar, ¿ya? Ahora, cuando voy a unir dos raíces y le agrego un prefijo o un sufijo, voy a hacer el uso de dos formaciones, de composición y derivación. Entonces, si yo formo esos dos, voy a formar una palabra, sí, por parasíntesis, que es la unión de estos dos procedimientos, por composición y derivación, y formo una palabra. Por ejemplo, tengo la raíz por, más la raíz Dios, más el sufijo ero. Estos tres términos lo junto y formo la palabra por Dios. Cero. Por Dios, cero. Esta palabra, por ejemplo, ha sido palabra formada por parasíntesis. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí. Muy bien. A ver, para que quede un poquito más claro, vamos a ver este pequeño video para que ustedes lo puedan entender mejor. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a la web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy lo vamos a llamar morfología o estructura de la palabra. Poned atención que empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente, cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas, arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivadas, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten. Per, con dos R's. Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema. En este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, ería, ero. Hay dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural y en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema, niñe, nin y nin. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niñas. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corría. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ir. En este caso, la er. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones
ar, er, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la A, la E y la I. Un ejemplo, cantábamos. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es cant. Cant, por tanto, es la raíz. A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos primera persona del plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo actuación, que proviene del verbo actuar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz. De esta manera podemos decir que ción es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, como hemos dicho antes, un residuo del infinitivo actuar. Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener su lexema. Zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Ería sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Hería, hería, hería. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de nuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo. Submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras con sub, como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub, sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestros lexemas se llaman prefijos. Vayamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras derivadas, que se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema, o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema. Muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo, des. Y nos queda esperación. Con lo cual, no tiene sentido esperación. Es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo sufijo idad. Y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo. Y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Muy bien. Se entendió mucho mejor, ¿verdad? A ver, tenemos estos ejercicios. Ya vamos a desarrollar el primero. Dice, marca cuáles de los siguientes términos son palabras simples. ¿Qué quiere decir simples? Que cumplen la función de ser
raíz. Por ejemplo, flor, ¿es raíz o no? Sí, profe. Sí, Miss. Porque a partir de flor yo formo nuevas palabras. Sí. ¿Florero será? No. ¿Perro es raíz o no? Sí, Sí. Sí, es Sí, raíz. profe. Perrera, No. No. ganadería, ¿es raíz? No, Miss. No. No, Miss. Enjaular, no. Panes, sí. Jaula, también. Sí. ¿Ya? Soles, Sí, profe. también. Relojería, Sí, profe. No, Miss. no. No, pues. No. Reloj, No, Miss. ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta referente al tema? Todo bien, profe. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas.